Si miras un mapa del mundo, Panamá parece el lugar obvio para cortar el continente americano. Es una franja de tierra ridículamente delgada, de apenas 80 kilómetros en su punto más estrecho. Parece fácil, parece que solo necesitas suficientes palas y suficiente tiempo. Pero el mapa miente. Esta delgada línea no es una llanura arenosa, es una fortaleza geológica diseñada para matar a cualquiera que intente cruzarla con maquinaria pesada. En 1881, Ferdinand de Lesseps llegó a Panamá como un héroe. Acababa de completar el Canal de Suez, conectando el Mediterráneo con el Mar Rojo. Un triunfo absoluto. Su plan para Panamá era idéntico: un canal a nivel del mar. Básicamente, cavar una zanja recta de un océano al otro, sin esclusas, sin trucos. El problema es que Suez era un desierto plano de arena. Panamá es una jungla montañosa sobre roca volcánica. De Lesseps cometió el error de ingeniería más peligroso: asumir que una solución que funciona en el entorno A funcionará idénticamente en el entorno B. El primer obstáculo físico era la cordillera central. Para hacer un canal a nivel del mar, los franceses tenían que cavar a través de la división continental. Esto se llamó el corte Culebra. No estaban cavando tierra, estaban intentando decapitar una montaña de basalto y roca dura con tecnología del siglo XIX. Tenían que bajar más de 100 metros en vertical a través de la roca viva solo para llegar al nivel del mar. Pero la roca no era el peor problema. El verdadero asesino del proyecto francés fue el agua, específicamente el río Chagres. El plan de un canal a nivel del mar requería que el canal cruzara el cauce de este río en múltiples puntos, pero el Chagres no es un río normal, está en una de las zonas más lluviosas del planeta. En la estación seca, el Chagres es un arroyo tranquilo, pero tras una tormenta tropical, su caudal puede aumentar de forma explosiva. Pasaba de mover 300 metros cúbicos por segundo a más de 3.000 metros cúbicos por segundo en 24 horas. Imagina intentar cavar una zanja mientras una fuerza equivalente a 300 piscinas olímpicas por minuto te golpea lateralmente, inundando tu obra y sepultando tu maquinaria bajo toneladas de lodo y escombros. Era hidráulicamente imposible de contener a nivel del mar. La insistencia en el canal a nivel del mar, sumada a la malaria y la fiebre amarilla que diezmaban a la fuerza laboral, llevó al desastre. Después de 8 años y gastar el equivalente a cientos de millones de dólares actuales, los franceses solo habían excavado una fracción del trayecto. La empresa quebró, 22.000 trabajadores murieron. Panamá se convirtió en un cementerio de maquinaria oxidada y sueños imperiales. El fracaso francés demostró una verdad ingenieril fundamental: no puedes luchar contra la geografía con fuerza bruta, tienes que ser más listo que ella. Cuando los Estados Unidos compraron los derechos del proyecto en 1904, sabían que un canal a nivel del mar era un suicidio. Necesitaban una idea radical, necesitaban dejar de cavar a través de la montaña y encontrar una manera de hacer flotar los barcos sobre ella. Cuando el ingeniero estadounidense John Frank Stevens llegó a Panamá en 1905, hizo algo que horrorizó a los políticos en Washington: ordenó que se detuviera toda la excavación, ni una sola pala más se movería. Stevens entendió lo que los franceses no. No puedes construir una megaestructura en el infierno si no tienes infraestructura. Pasó 2 años construyendo viviendas, hospitales y, lo más importante, reconstruyendo el ferrocarril. Solo entonces miró a la montaña y propuso la idea que salvaría el proyecto. La idea de Stevens era contraintuitiva. En lugar de eliminar la montaña para mantener los barcos al nivel del mar, usarían el agua para llevar los barcos hacia la montaña. Imagina el canal no como un río, sino como un puente de agua estática elevado a 26 metros sobre el nivel del mar. Los barcos subirían por una escalera de agua en el Atlántico, cruzarían la cordillera navegando sobre un lago artificial y bajarían otra escalera en el Pacífico. Pero, ¿de dónde sacas suficiente agua para llenar un puente del tamaño de una ciudad y mantenerlo lleno a pesar de que los barcos drenan agua cada vez que cruzan? Aquí entra la genialidad. ¿Recuerdan al río Chagres, el asesino del proyecto francés? Los ingenieros estadounidenses decidieron no desviarlo, sino bloquearlo. Construirían una presa gigantesca para atrapar el río y crear el lago artificial más grande de su época: el lago Gatún. La presa de Gatún era la clave de todo. Era una pared de tierra y roca de 2,5 kilómetros de largo y 800 metros de ancho en su base. Era tan inmensa que la gente la llamaba la montaña artificial. Su trabajo era contener millones de litros de agua dulce a 26 metros de altura. Esta masa de agua actúa como una batería de energía potencial gravitatoria. Este es el detalle técnico más fascinante.
El Canal de Panamá no usa bombas de agua gigantes para llenar sus esclusas. Funciona puramente por gravedad. El agua del lago Gatún quiere bajar al mar. El sistema de esclusas simplemente abre válvulas y deja que la gravedad haga el trabajo pesado, llenando las cámaras y elevando barcos de 50.000 toneladas como si fueran juguetes de bañera. El río Chagres, que antes destruía la obra, ahora proveía la energía para operarla. El plan era brillante sobre el papel. Tenían la teoría, tenían la presa y tenían el lago. Pero ahora enfrentaban el reto de construcción más brutal de la historia humana: fabricar las máquinas que controlarían esa agua. Tenían que verter hormigón a una escala que nadie había intentado jamás, para crear las estructuras más grandes del mundo, las esclusas. Y tenían que hacerlo antes de que el Congreso estadounidense perdiera la paciencia. Para contener la presión del lago Gatún, los ingenieros necesitaban construir muros, pero no muros normales. Estamos hablando de estructuras de hormigón de 25 metros de altura, tan anchas en la base que podrías construir una autopista dentro de ellas. El volumen total de hormigón requerido fue de 3.400.000 metros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, con ese hormigón podrías construir una muralla china desde San Francisco hasta Nueva York. O abrir 4 veces la Gran Pirámide de Giza. ¿Cómo mueves esa cantidad de material en medio de la selva? No usaron camiones, construyeron una fábrica aérea, instalaron torres gigantescas a los lados de la excavación y tendieron cables de acero a través del valle. Un sistema de cubos voladores diseñado por la compañía Lidgerwood viajaba por estos cables a 80 km por hora, dejando caer toneladas de hormigón líquido con precisión quirúrgica. Fue, en esencia, la primera impresora 3D a escala industrial de la historia. Si miras una esclusa vacía, parece una bañera de hormigón sólida. Pero eso es una ilusión. Los muros y el suelo son huecos, como un queso gruyère gigante. Dentro del hormigón hay túneles llamados alcantarillas, lo suficientemente grandes como para que pase un tren por ellos. Este es el sistema circulatorio del canal. El agua no se bombea, cae por gravedad desde el lago, viaja por estos túneles dentro de los muros y se distribuye por debajo del suelo de la cámara. Aquí está la genialidad hidrodinámica. Si dejaras caer el agua desde arriba como una cascada, la turbulencia estrellaría el barco contra las paredes. Un desastre. En su lugar, el agua brota desde 100 agujeros en el suelo de la cámara. Esto distribuye la fuerza de manera uniforme. El agua sube suavemente, como un ascensor hidráulico silencioso, levantando el barco sin que apenas se mueva. Para cerrar estas cámaras necesitaban puertas, con puertas de acero de 20 metros de altura y 700 toneladas. Mover eso debería requerir motores titánicos, pero los ingenieros aplicaron un truco de flotabilidad. Las compuertas son huecas, estancas al aire, flotan en el agua como una botella vacía. Esto reduce su peso efectivo a una fracción, permitiendo que un motor eléctrico de apenas 40 caballos de fuerza, menos que el de un coche compacto moderno, pueda abrir y cerrar estas monstruosidades. Observen la forma. Las compuertas no cierran planas, cierran en forma de V, apuntando hacia el flujo del agua como la mitra de un obispo. ¿Por qué? Porque cuando el lago presiona contra ellas, la fuerza del agua empuja las dos hojas una contra la otra, sellándolas más fuerte. Cuanta más presión hay, más hermético es el cierre. El agua misma ayuda a mantener la puerta cerrada. Para 1913 el hormigón había fraguado y las compuertas de acero estaban colgadas. La máquina estaba lista, pero faltaba el último paso, el más irreversible de todos. Tenían que volar el dique de contención y dejar que el agua entrara por primera vez. Si los cálculos de presión estaban mal, los muros estallarían. Si la geología fallaba, el agua se filtraría. Era el momento de la verdad. Cuando llenaron el Corte Culebra y las esclusas, los ingenieros se dieron cuenta de un fenómeno aterrador. Al meter un barco grande en una cámara de esclusa estrecha, el barco actúa como un pistón en una jeringa. Empuja el agua hacia adelante y hacia los lados, creando corrientes impredecibles que pueden estrellar el casco contra los muros de hormigón. Los barcos no tienen frenos. Si entran demasiado rápido, romperán la compuerta y vaciarán el lago entero en una catástrofe en cadena. La solución no fue usar los motores del barco. De hecho, los pilotos del canal apagan los motores principales o los dejan en punto muerto. El control se transfiere a la tierra. General Electric diseñó unos robots de acero llamados mulas. Son locomotoras eléctricas, pero no tiran del barco como un caballo tira de un carro. Su trabajo es mucho más sofisticado. Funcionan como tensores dinámicos. Estas mulas tenían que subir pendientes de 45 grados para pasar de una cámara de la esclusa a la siguiente. Una rueda de tren normal patinaría y caería.
Por eso usaron un sistema de cremallera y piñón. Un engranaje debajo de la locomotora muerde unos dientes de acero en el centro de la vía. Esto les permite escalar paredes literalmente, manteniendo una tracción absoluta mientras sostienen la tensión de un transatlántico. La magia ocurre en la geometría. Un barco grande usa hasta 8 mulas, 2 en la proa tirando hacia adelante, 2 en la popa frenando y otras en los costados. Juntas crean una telaraña de tensión. Si el barco se desvía 1 centímetro a la izquierda, la mula de la derecha tensa su cable automáticamente. El barco no navega por la esclusa, levita en el centro, suspendido por una red de acero tensado sin tocar jamás el hormigón. El 15 de agosto de 1914, mientras el mundo miraba con horror el inicio de la Primera Guerra Mundial, el vapor SS Ancón realizó el primer tránsito oficial. Cruzó del Atlántico al Pacífico en 9 horas. No hubo fanfarrias globales, la guerra opacó la noticia. Pero ese día, la ingeniería había ganado. El camino de Francia se había convertido en la realidad de América. El impacto fue instantáneo. La distancia de Nueva York a San Francisco se redujo de 21.000 kilómetros a solo 8.000. Se ahorraron semanas de viaje y millones en combustible. El canal definió el diseño naval durante un siglo. Los barcos se construían con una sola regla: Panamax. Debían medir exactamente 32 metros de ancho para caber en las esclusas, dejando solo 60 centímetros de margen a cada lado. El canal no se adaptó a los barcos se adaptaron al canal. El canal funcionó a la perfección durante casi 100 años, una máquina del tiempo victoriana operando en la era digital. Pero el comercio mundial no se detuvo. Los barcos se hicieron más grandes, más pesados y más hambrientos. A finales del siglo XX, el Canal de Panamá enfrentaba una nueva crisis existencial. O crecía o se volvía obsoleto. La ingeniería del pasado estaba a punto de chocar con la economía del futuro. A principios de los 2000, el comercio mundial había cambiado. Los barcos ya no eran cargueros modestos, eran islas flotantes. Los buques post-Panamax transportaban el triple de carga que los originales, pero eran demasiado gordos para entrar en las viejas esclusas de 1914. El canal estaba perdiendo relevancia, había que ampliarlo, pero había un problema físico insuperable. El lago Gatún no es infinito. Recuerden, cada barco que cruza el canal vierte 200 millones de litros de agua dulce al océano. Esa agua se pierde para siempre. Si construyes esclusas más grandes para barcos más grandes, gastas más agua. Si gastas más agua de la que la lluvia puede reponer, el nivel del lago baja y el canal deja de funcionar. Era un callejón sin salida matemático. Necesitaban esclusas gigantes que consumieran menos agua que las pequeñas. Parecía imposible. La solución ingenieril fue brillante y elegante: las tinas de reutilización. En lugar de tirar toda el agua al mar al bajar el nivel, las nuevas esclusas tienen 3 piscinas gigantescas conectadas al costado de cada cámara. Funcionan por gravedad. Cuando hay que vaciar la esclusa, no abren el desagüe al mar. Abren válvulas laterales y el agua fluye hacia estas tinas. Es un juego de vasos comunicantes. El agua se guarda temporalmente en las tinas. Cuando el siguiente barco necesita subir, esa misma agua se devuelve a la cámara por gravedad. Logran reutilizar el 60% del agua. Es como si descargaras el inodoro, pero el 60% del agua volviera mágicamente al tanque para el siguiente uso. Gracias a esto, las nuevas esclusas mueven el doble de carga usando un 7% menos de agua que las viejas. También cambiaron las puertas. Las viejas compuertas en B no servían aquí. Necesitaban algo que pudiera repararse sin secar la cámara entera. Inventaron las compuertas rodantes. Son edificios de acero de 10 pisos de altura que salen de un garaje lateral y cruzan el canal rodando sobre unos carritos. Pesan 4.000 toneladas, pero, de nuevo, son huecas. Flotan. El peso real sobre las ruedas es solo una fracción, lo suficiente para mantenerlas en el riel, pero lo bastante ligeras para moverse rápido. Panamá es zona sísmica. Una estructura tan rígida y grande podría partirse como una galleta en un terremoto. La solución: no hacerla rígida. Las compuertas rodantes no están soldadas al hormigón, están apoyadas. Tienen holgura. Si la tierra tiembla, la compuerta puede oscilar y moverse independientemente de los muros sin descarrilarse ni romperse. Es ingeniería diseñada para bailar con el desastre, no para resistirlo rígidamente. El 26 de junio de 2016, el buque COSCO Shipping Panama inauguró la ampliación. La ingeniería había triunfado otra vez. Habían desafiado a la geometría y ganado, pero mientras celebraban, una amenaza invisible se estaba gestando en la atmósfera.
Los ingenieros pueden controlar el hormigón y el acero, pero nadie controla el clima, y el clima estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. En 2023 y 2024, el mundo vio algo insólito, una cola de más de 100 barcos parados en el océano, esperando durante semanas para cruzar. No había huelgas, no había guerras, simplemente el lago Gatún se estaba secando. El fenómeno del Niño, amplificado por el cambio climático, redujo las lluvias a niveles históricos. Y recuerden, sin lluvia la batería gravitatoria no se carga. Sin carga el ascensor no sube. Cuando el nivel del lago baja, la autoridad del canal tiene que tomar una decisión dolorosa: reducir el calado. El calado es la profundidad de la parte sumergida del barco. Por cada pie de calado que se recorta, un barco debe dejar en tierra cientos de contenedores. Esto destruye la economía del transporte. Si no puedes llevar la carga completa, el viaje deja de ser rentable. La falta de lluvia en la selva de Panamá hace que suban los precios de la electrónica en Nueva York y de la comida en Asia. La ingeniería no se rinde. La solución propuesta es titánica: crear un segundo lago artificial. El proyecto de embalse de Río Indio implica construir otra presa, inundar otro valle y conectar ese nuevo cuerpo de agua al lago Gatún mediante un túnel de trasvase de 8 kilómetros. Es una cirugía a corazón abierto en la hidrografía del país para garantizar agua los próximos 50 años. Pero esto conlleva enormes costos sociales y ambientales. Mientras Panamá lucha por el agua, la competencia despierta. Al norte, México revive su viejo sueño con el corredor interoceánico, un tren de alta velocidad para carga que conecta los océanos por tierra. Y más al norte, el calentamiento global derrite el hielo del Ártico, abriendo rutas de navegación que antes eran imposibles. La geografía del comercio mundial está cambiando de nuevo. El monopolio de Panamá ya no está garantizado. A pesar de los retos, el Canal de Panamá sigue siendo la obra de ingeniería más audaz de la historia moderna. No fue solo mover tierra, fue vencer a la enfermedad, domar ríos salvajes y reescribir la geografía planetaria. Nos enseñó que no existen barreras físicas absolutas para la voluntad humana, solo problemas de ingeniería esperando una solución más inteligente. Hace 100 años partimos un continente para unir al mundo. Hoy el desafío es mantener esa unión en un planeta que cambia más rápido que nuestros planos. El Canal de Panamá es un recordatorio de que la ingeniería no es un monumento estático, sino una batalla constante contra la entropía. Esto fue la historia de cómo convertimos el agua en un puente.